Ahora sí, adelante. Es que, digamos, no entiendo por qué, bueno, cuando le sacó raíz estaba el coseno y luego ya no lo tiene el coseno. Ah, es que vea, estos son diferentes. Vea este de acá y vea este es otra. Son dos relaciones diferentes, no es la misma. Ah, ok, ok, sí, sí. Está ¿Sí? bien, gracias, sí. Ok. Profe, pero aún así, aunque sean distintas, ¿por qué es que son distintas? O sea, porque Porque fue conveniencia. sí, es que yo sé más o menos el resultado. Yo necesito comparar. Vea, porque vea más o menos, o tal vez dígame usted, vea, yo tengo esto de este lado, ¿verdad? Tengo A más B. Entonces, para poder yo encontrarla, demostrar esto, yo ocupo alguna relación donde tenga, donde venga la en magnitud solo y el B en magnitud solo, ¿verdad? Ok, entonces, y eso significa que yo tengo que encontrar una relación donde aparezcan, donde aparezcan solitos. Si yo tengo, por ejemplo, como en este caso, si yo tengo el A más B, vean que cuando yo saco la raíz va a ser más difícil comparar, porque ¿cómo saco yo uno de este solo o uno de este solo? Si yo me deshago de este término, siempre me va a quedar, digamos, siempre me va a quedar un raíz de A al cuadrado, me quedaría más B al cuadrado. Y entonces no es tan fácil pasar de ahí a un, digamos, a un A más B. No es sencillo. Entonces, como yo vi eso, entonces yo lo que hice, vea que yo desarrollé esta primera parte y ya después me acordé. Esto, el producto punto, vean que el producto punto es básicamente la segunda, una de las fórmulas notables, yo no me acuerdo qué número es, pero es una fórmula notable. La única diferencia que tiene es el coseno. Esta es la única diferencia que tiene ese coseno. Ese coseno aparece porque, por el ángulo entre los vectores. La otra cosa es que esta fórmula no tiene vectores para nada. Yo puedo escribir una relación con solo las magnitudes. Entonces, si yo escribo, ahí tengo ya el A sin la raíz ni nada de eso. Entonces, yo lo que hice fue pensar, bueno, lo ocupo solo, entonces voy a escribir la relación, esto me parece la fórmula notable, voy a escribir la fórmula notable, pero eh, no del producto vectorial, sino solo de las escalares, que son sus magnitudes. Entonces, porque si yo lo hago de esa manera, me va a quedar esto al cuadrado y me va a quedar esto al cuadrado. Y ahí sí los puedo comparar, ¿verdad? El problema es que tengo que compararlos al cuadrado y después sacar la raíz para poder eliminar. Pero tiene que ver, esto tiene que ver más que todo con, eh, con la experiencia que uno tiene de hacerlo en álgebra. Porque yo, para serles sincero, yo no me acuerdo de haber hecho este problema antes. Pero yo sé cómo resolverlo. Bueno, primero, lo único de álgebra que hice es esto. Y el resto que hice es básicamente, perdón, esto fue lo único de vectores. El resto es uno de acordarse de las manipulaciones que hace uno con, este, en álgebra y con las magnitudes. Entonces, una forma tal vez de que ustedes aprendan a pensar esto un poco, entonces recuerden, hay dos formas de escribir las magnitudes, eh, por componentes o escribirlas de esta manera. Entonces, cuando ustedes desaparezcan, por ejemplo, eh, cuando les aparezca una raíz, eso significa que yo tengo la norma de la magnitud. Si yo ocupo las componentes, digamos, de ese vector, de la magnitud de ese vector, si me aparecen al cuadrado, entonces yo sé que lo más posible que yo tengo que usar es la magnitud al cuadrado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me tiene que ver. Si viene solo, tengo que usar solo y sin raíces. Para poder encontrarlo, tengo que hacer algo de esta forma. Este tipo de cosas es más que todo de estar haciendo, con la práctica uno va desarrollando el ojo para ver por dónde tiene que abordarlo. Pero como les digo, este punto es importante y luego esto es como les digo, ya es parte de la experiencia que van desarrollando. Entonces ya ustedes vieron esto, ya tienen que
digamos que acordarse y ver esa relación entre el producto cruz y la magnitud, el producto punto y la magnitud de los vectores. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro ejercicio? Adelante, Joseph. Bueno, entonces, ¿verdad? En este, digamos, vamos a llegar a la conclusión de que es menor o igual, es porque el coseno siempre está entre -1 y 1. Es, exacto, siempre va a ser menor, entonces, aunque fuera positivo, el número va a ser menor. Bueno, sale de esto, básicamente, 2ab seno de zeta siempre va a ser menor o igual que 2ab, ¿verdad? Sí, está bien, bro, gracias. Perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta? Profe, el de Minovsky, ¿Cuál es? el recomendado, el 410. Profe, yo ya me retiro porque tengo otra clase. Muchas gracias. No hay problema, que le vaya bien. Igualmente, profe, gracias. Nos vemos. Nos vemos. 410. Aquí dice que hay 3 vectores coplanares. Significa que están en el mismo plano, A, B y C. La magnitud de A es igual a 3, la magnitud de B es igual a 2, la magnitud de C es igual a 5. Nos dan los productos punto. Hay que construir el vector U como A más B menos C y obtener su valor absoluto. Ok, entonces, para empezar, ¿ustedes se acuerdan cómo les dije yo que podían escribir? Ya que queremos el U en términos de A, ok, queremos A más B más C. eh, y son coplanares. Entonces, no nos dan ninguna dirección definida. Entonces yo alguno de ellos lo puedo poner en una dirección particular, sin ningún problema. Vamos a ver. Bueno, díganme cómo aguantarían ustedes el problema. ¿O ¿Qué opinan del problema? Para ver Profe, yo tengo una consulta. ¿Qué significa coplanar? coplanar que están en el mismo plano. Que están en el mismo plano. Exacto. Entonces, digamos que esto es 2 dimensiones. 2 dimensiones. Entonces, que es y J, que sean coplanares, están en el mismo plano. Eso significa que A, B y C solo tienen componentes en I y en J. Si no fueran coplanares, entonces significa que hay, o sea, que tienen, bueno, que uno está en el plano donde tengo I J y el otro tendría componente en K. Y esto que viene aquí, este símbolo es el producto punto. Entonces, sí, bueno,
Es el ángulo, en realidad el ángulo entre A y B es 60 y el ángulo entre B y C es 60. Ok. Entonces, ¿qué se les ocurre a ustedes? Y profe, primero los dibujaría un poco, Bueno, más o menos. ok, ¿cómo modificarían ustedes el problema para que les quede así, bien fácil, bien fácil? ¿Cómo sería, o sea, si el problema estuviera escrito de otra manera, ¿cuál sería la forma que les resultaría más fácil de resolverlo? ¿Se pueden reemplazar? Sustituir los valores, pues. Más En o un. menos, pero en vectores, para sumar vectores, ¿cuál es la fórmula más fácil, la forma más fácil que ustedes saben de hacerlo? O sea, la forma más sencilla. Bueno, para sumar vectores siempre tengo que conocer las direcciones, ¿verdad? Entonces, ve que aquí lo que me dicen es la magnitud de A, nada más me dan la magnitud, pero yo no sé cuáles son las componentes. ¿Qué tal si ustedes les dicen que A es igual a, digamos, a 3i y se lo dan todos de esta forma? Sería muchísimo más fácil, ¿no es cierto? Sí, 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 entonces, sí. entonces ahora la pregunta es, ¿nosotros podemos escribir ese problema de esta forma? Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, digamos que yo puedo definir los vectores, empezar con uno y definirlo en la dirección que yo quiera. Digamos que yo defino que sea A, y lo voy a definir en la dirección I. Vean que los sistemas de coordenadas, algo es importante, yo siempre lo puedo, casi siempre lo puedo escoger, pero siempre tengo que decir dónde lo escojo. Entonces, ustedes definen su plano IJ. Entonces, por eso es que yo les digo, ¿cómo es la forma más fácil para ustedes resolver el problema? Es conociendo esto. Entonces, defínanlo de manera que les permita facilitar esto. Entonces, ya tengo que el A es 3i. Ahora me dicen que el ángulo entre A y B es 60. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Entonces, vea que yo hago, y este sería C. Ah, no, B. Dice que este ángulo, ¿cuánto sería? 60. Entonces, vean que, entonces, ¿qué quiere decir? Que ahora el B yo lo puedo escribir en componentes. ¿Ustedes se acuerdan cómo era la componente en X del vector? ¿Se acuerdan de las coordenadas R y Z polares? ¿No se acuerdan? No muy bien, pero No era R coseno del ángulo, no. Exacto. ¿qué pasa? Esa es cuál, la X, ¿verdad? Ajá. ¿Y el R cuánto sería aquí para el B? Sería 2. 2, ¿verdad? Entonces, aprendes en esto, eso tiene que sabérselo de memoria. Entonces, estos días, mientras puedan, vayan tratando de aprenderse. Sería 2 coseno de 60 y, y ahora en J, ¿cuánto sería? 2 seno del ángulo dirección J. Exacto. Este tipo de cosas son las que yo digo que uno tiene que practicar para hacerlas de memoria y resolverlas rápido en el examen para cuando tenga tiempo, cuando uno mete las patas después. Ok, ya tengo dos. Y ahora dice que el ángulo entre B y C es 60. Entonces ahí es donde se empieza a poner un poquillo más enredado. Entonces, aquí tengo B. Entonces estos son 60. Entonces ya yo sé que esto va a quedar por acá, ¿verdad? El ángulo entre B y C. Entonces ese ángulo es este de acá. Son otros 60. Entonces ahora sí ya vemos, todo este ángulo es, eh, digamos que esto es zeta y esto es alfa.
Entonces yo tengo que alfa más zeta es igual a 120 grados. Eso implica que este ángulo de acá sería 60 también, ¿verdad? Ahora sí, yo proyecto este vector. Este era I, este era J. Ahora sí. Entonces, para escribir el C, la componente en I del C, ¿qué dirección tiene? ¿Positiva o negativa? Sería un menos I. Ajá. ¿Y cuál sería la magnitud entonces? Si la magnitud es 5, ¿cuál pues sería la componente en I del C? Es esta, ¿verdad? Sería 5 coseno de 120, ¿no? O menos coseno de 60. Sí, menos coseno de 60, menos 5 coseno de 60. Eso tiene que ser casi que automático, ¿verdad? Para que no pierdan tiempo. Y eso sería, y el otro sería, bueno, lo que nos quedaría, la componente en J es positiva o negativa. Positiva. Positiva, entonces nos queda 5. A ver, le puse 5, 5 coseno de seno de 60. Seno de 60, ¿cuánto era? Vamos a ver. Era un triángulo 1, 1, 1. Entonces, de 60. Este es un medio. Entonces, seno de 60 es opuesto. El opuesto es coseno. Coseno. Coseno de 60 es adyacente entre hipotenusa es un medio. Este es un medio. Y luego el seno de 60 sería por 2 y este es 1 me da 4 menos 1, 3 raíz de 3 entre 2. Ok, aquí ya tengo los valores, pero bueno, ya tenemos A, B y C y ya se resuelve el problema, ¿cierto? Pero bueno, hagámoslo un poco más, a ver, entonces, vea que el U quedaría entonces 3i más b, que es 2, coseno de 60 es un medio, pero 2 por un medio me da 1, me quedaría i, más seno de 60, j por 2, me quedaría raíz de 3j, y ahora para el c, me queda menos 5 medios i, más j, 5 de 3j, entonces tengo 4 menos 5 medios, me da 8, 3 medios. 3 medios. Y en J me da, serían 6 raíz de 3. La magnitud la puedo sacar, en realidad queda más fácil sacarla de aquí que ponerse a hacer todo esto de una vez. Entonces, eso sería la magnitud de U y a la raíz de 9 entre 4 más 6 por 6 a la 2 por 3. Y esto sería 6 por 6, 36 por 3, 108 creo. 9 entre 4 más 108. .
y habría que hacerlo. Otras formas de hacerlo, bueno, vamos a ver qué otras, que podría, más sencillo está difícil. Otra forma que uno vaya a buscar sería complicarlo un poco más. Profe, ¿Sí? ¿será que es que no entendí los últimos pasos? Pues, ¿dónde? A U, donde empieza el vector U. Aquí. Sí, A este es A. Esto es A. Tenemos que dar, que sí. Luego, este de acá es B. Y este de acá es C. Bueno, con el menos va incluido en el C, porque es un más. Lo que pasa es que yo incluí ya, o sea, yo sustituí el coseno de 60 y el seno de 60. Entonces ya por eso no aparece en esto. Que los podría haber dejado con los senos y cosenos y los sustituí al final también. Hubiera dado lo mismo. Ahora sí. sí. Entonces, ok, ¿cuál es la lección de esto? Siempre tengo que escoger el sistema de coordenadas y hay que pensar en la forma más fácil, y pues escoger ¿cómo es el más fácil? Entonces, algo que uno hace generalmente en la física, uno tiene que tratar de no complicarse y buscar la forma, o sea, el- la forma más fácil o más sencilla para empezar el problema. Entonces uno empieza de la forma más fácil y después, si no es suficiente, entonces usted lo adapta, ¿verdad? Lo modifica. Pero aquí, como no nos da ninguna dirección, entonces escogemos la más fácil. Otra forma de hacerlo también, que no estaría mal, yo podría hacer, digamos, U, escribirlo de esta forma. Tengo la componente en A, tengo UA en la división unitaria de A, más la componente UB en la división unitaria de B. Como es un plano, yo sé que va a tener dos direcciones. Y como B y C no son paralelos, entonces yo sé que aunque no sean, B y C, aunque no sean eh, aunque no sean cortes normales, van a extender todo el espacio, ¿verdad? Porque digamos tengo, digamos, A y tengo B, entonces B que va para el negativo y va para acá. Entonces eso siempre va a extender todo el espacio. Entonces yo lo puedo escribir de esta forma, ¿verdad? Y también tengo, me hace falta la parte de C. Entonces el C yo lo escribo como C en la dirección, CA en la dirección de A más CD en la dirección de B. Entonces eso sería como otra forma de hacerlo. Entonces después ustedes dicen, que como los vectores son unitarios, entonces yo puedo hacer otro tipo de cosas. Esto es mucho más complicado. Ya no es que lo usan para este tipo de problemas, pero para que se vayan acostumbrando a ver por otras formas en las que yo puedo escribir y manipular las cosas, ¿verdad? Entonces, esto no lo sugiero para este problema, pero es para que ustedes vayan viendo que yo puedo hacer las cosas de esta forma. Podría entonces, por ejemplo, el UA es la magnitud sí, será la magnitud de U eh, por el coseno con el A. No, esto sería U punto A y el otro es más U punto B más C punto A más
este punto B. Pero igual con esto no se va a ganar nada porque se complica mucho más. Ok, ¿algún otro problema? Sí, bueno, tal vez el otro de menor, si es que usted recomendó C410, C407, y a mí no me dio tiempo de hacerlo. 407. Creo que es más sencillo. Ese está bien fácil, ese háganlo ustedes y yo le doy unos minutos y ustedes me dicen cuánto jamás bien. Yo les doy unos minutos y ustedes lo hacen y entonces eh, lo revisamos. Bueno, obviamente es fácil si uno se sabe, las cosas que tiene que saber, si no se las sabe uno. Este, la pregunta es, aquí, ¿qué tienen que aplicar para poder resolverlo? Ah, bueno, y lo otro, aquí tienen que entender que estos I, el J, el K, son los vectores unitarios, ¿verdad? Son estos. Que tal vez no lo vean. Aquí, generalmente en los libros, cuando no se pueden poner flechitas, cuando no lo puedo escribir, digamos, así o así, lo que hacen es que lo ponen en negrita. Entonces, estos de acá, que están en negrita, son vectores. Como es el I, el J y el K, yo los asumo que son los vectores unitarios. Y recuerden que cuando yo tengo un cuadrado de vectores, en realidad me refiero al producto punto, ¿verdad? Yo tengo A al cuadrado, por ejemplo, esto es, en realidad es A punto A. Así tengo, digamos que este es A más B al cuadrado, esto es lo que, bueno, lo que vimos hace un rato. Ok, entonces ustedes me dicen y vamos haciéndolo. Entonces, este paréntesis, ¿cuánto me daría? Ahí sería solo el punto punto. 2IJ, Ajá, ¿cuánto es esto? Eso da -1. Y punto J. No digamos, y punto J sería 0. Exacto. Eso tiene que ser así, pero de una. Y este otro, Eso da 1. con el 1 me da menos, ¿verdad? Y Sí. ahora este de acá, -2. este paréntesis me da -2, ¿verdad? J acá 0 y K. Y este de acá, ahí está un poquillo más enredado, ¿verdad? Entonces escribámoslo para que ustedes lo tengan ahí. Producto punto. Entonces vean que, bueno, aquí como es en realidad esto es como la magnitud de un vector. Este es que tal vez vale la pena. Vea que esto es solo dirección Y y solo dirección K. Y está al cuadrado. Entonces, cuando yo escribo la magnitud de, digamos, A, yo hago la componente en I al cuadrado, más la componente en los otros vectores al cuadrado, ¿verdad? Eso implica que la amplitud al cuadrado es A punto A es igual a X al cuadrado más Y al cuadrado. Entonces yo puedo hacer esa distribución, pero como los vectores son ortonormales, entonces eso es básicamente como la magnitud de un vector al cuadrado, digamos que A es igual a I menos 2K. Entonces ya sabemos que A al cuadrado sería 1 más 4. Perdón, 1 más 4. Entonces es de 5.
Y ya puedo hacer eso sin tener que hacer ¿cómo es la distribución? Es una forma más rápida, digamos, de identificarlo para hacerlo más rápido. Vean que, digamos, ahí se ahorran por lo menos un par de minutos mientras distribuye y escribe uno todo eso. Ustedes lo hacen así y ya está. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Adelante. Es que yo el otro problema, bueno, lo había hecho como usted lo hizo, de hecho, así lo hice. Sin embargo, revisándolo con el libro, no me da la respuesta del libro, no importa. ¿Cuál problema? El otro del minor, sí creo que estamos, ¿verdad? Sí, El que usted acaba de hacer, el anterior. este. Ajá. Creo que ese, Ah, si yo resuelvo la raíz, si yo resuelvo la raíz me da 10,25 por ahí. Y el libro dice que da 7, entonces yo tenía esa consulta, porque a mí también me da lo mismo que usted, pero no, ¿cómo se llama? Pero en el libro no da igual. 7. Bueno, podemos hacerlo de otra forma. Eh, ah, ya vea cuál es el detalle. Es que yo le puse más y era un menos, vea. Creo yo. Yo le puse, y el menos que yo, no, yo puse un menos, pero ese menos que puse yo fue el de acá. Yo lo que hice fue la magnitud yo hice el U como A más B más C. Por eso es, ¿cierto? Vea que el C es este, tiene un menos acá. En I es un menos, el que tiene. Y en J es un más. Y cuando yo lo puse en el U, puse con un menos en I. Entonces este menos con este menos de acá daría más. Ese fue el error. El procedimiento está bien. Sí, 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 correcto, correcto, ya lo vi, sí, y en la J pasaría a ser menos, creo, sí. Exacto. Y ese es el problema. Sí, perfecto, perfecto, ya lo vi, sí. Yo también me equivoqué más bien que... ¿Cómo se llama? La idea está bien, o sea, la idea de la Exacto. resolución fue solo este errorcillo pequeñito. Más bien, muchísimas gracias, profe. Exacto. Ese tipo de cosas, digamos, si usted me lo escribe, digamos, si usted empieza el problema y usted lo resuelve todo, ¿verdad? Con este tipo de problemas, usted me escribe que es A más B más C, ¿verdad? Si usted escribe eso, entonces yo entiendo que fue lo que hizo y que usted no se equivocó. Entonces, para mí eso Ya, no es tan importante porque todo el procedimiento está bien. ya, sí, 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 hasta el planteamiento, el pensamiento, Ajá, la sí, formulación del problema está bien, solo es que... exacto. Lo que pasa es que, digamos, si usted sigue y en ninguna parte usted escribe que usted lo utilizó este U, entonces ahí es donde uno, a la hora de revisar, a veces se queda un poco pegado, pero digamos que eso no es un error tan grave porque se sabe el procedimiento. Ok, entonces, eh, vamos a ver, ¿algún otro problema? Vean que, por ejemplo, en, en el Shaun, aquí vienen muchos ejercicios que son ejercicios un poquito más sencillos, pero para que ustedes se familiaricen con estos productos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden hacer varios de los que tengan ahí para irse acostumbrando, bueno, aquí en esta parte, más adelante. Muy bien. Pueden buscar algunos otros como para aprenderse las fórmulas, tipo, digamos, estos problemas como este de acá, como el 59, son problemas sencillos, pero son problemas extra que ustedes pueden hacer como para que se les vaya grabando más fácilmente las fórmulas, ¿verdad?
Profe, una pregunta, ¿ese libro cuál es? Este se llama el Vector Analysis. ¿Ese está en los recomendados o algo así? Sí, yo les puse, ustedes han visto esta carpeta. ¿Dónde está? Yo les di acceso a esta carpeta, ¿verdad? Ese es acá, el último de abajo. Y eso tiene como el solucionario para uno ver si está haciendo las cosas bien. Ese tiene respuestas ahí, algunos tienen, este viene, algunos con respuesta, digamos, de aquí, esto, ¿dónde está? Este viene aquí las respuestas para estos intermedios, ¿verdad? Entonces, hay otros que vienen resueltos también, con un poco más de más pasos, pero ahí tiene el resultado final, entonces, ustedes lo hacen y verifican. Ay, gracias, profe. Gracias, profe. Ya me voy. Sí, profe, Muchísimas yo gracias también por creo el que ya, tiempo. que ya resolvió la duda que quería. Muchísimas gracias, profe, en serio, muy amable. Joseph, Sí, pero es que yo había hecho los dos primeros que había recomendado, solo que no sé, digamos, no estoy muy seguro si están bien. Entonces no sé si se podía revisar. pues, vamos a ver, déjame pegar esta cosa. Era, voy a buscar. El mensaje era, creo que el libro Solodovnico, página 55. Así o de 55, así es. Era ahí creo que el 3 y 4 de eso, del 2.1. No, sí, entonces, el problema de esto es que después se me oculta Esos dos los hice usando fórmulas, digamos, que habíamos visto de proyección en álgebra lineal, pero no sé si hay alguna forma más sencilla de hacerlo. que bien, así como, no sé, correcto. Será por así que entonces. Vamos a ver. Entonces el test, A, B y C forman un triángulo. Entonces tenemos la proyección de B más C sobre A. Entonces, esto es más o menos como lo que hicimos, el ejercicio que hicimos ayer. ¿Qué fue lo que hiciste para resolverlo? Y digamos, primero lo que hice fue despejar en la ecuación B más C, que me dio que es menos A. Ajá, Y después hice proyección, no sé si se puede, bueno, hice la proyección a ambos lados de la igualdad. ajá, O sea, proyección de A más B es igual a proyección de menos A sobre A. Y nada más usé una fórmula de la proyección. sí, algo así. Eso está bien. A es igual a, como C es igual a B más C, ¿cierto? Sí, Y entonces, del producto vectorial, ¿cuál usa uno para proyectar? ¿De acuerdo? ¿Cuál es el que proyecta? ¿El cruz o el punto? el punto. El punto. Entonces, digamos que este es B más C, y este es A. Entonces, básicamente, el B más C tiene la misma, eh, tiene la misma magnitud y lo único que tiene es la misma dirección. Entonces, la proyección de A de esto, entonces yo hago A punto menos A punto A es igual a A punto B más C. Entonces, esto me daría la proyección. Y esto es, en realidad,
como es en la misma dirección, digamos, si este es A, el B menos C es el negativo, entonces yo hago el B más C aquí, menos, entonces la proyección sería simplemente sería lo mismo, sería el A en la magnitud, sería el valor absoluto de A, porque esto sería, esto me quedaría menos A al cuadrado y A eh, por la magnitud de B más C, entonces quito el A y me va a dar el valor de la proyección, esta sería la proyección. Entonces le dio A, ¿cierto? Sí, bueno, y lo que me dio fue menos A, pero digamos, un Menos vector. A, sí, el menos A es por el signo, ¿verdad? Pero Sí, si uno digamos, solo la magnitud es A, y el signo lo que le da, para la proyección, el signo lo que le da es nada más la dirección. sí. Entonces, digamos, si le calculo la magnitud a menos A, pues tiene que dar esa A nada más. Sí, de hecho, como usted lo dice, ahí sale súper fácil, porque usted ya lo ve que son iguales. B más C es igual, lo único que tiene es eh, dirección opuesta. Entonces, Sí, está bien. Y el 4 dice, pruebe que la suma de las proyecciones de los vectores A y B en un eje que tiene la misma dirección del vector A más B es igual a A más B. Esto también bien. Entonces, tengo A, tengo A, tengo B, y este sería A más B. Entonces, esto lo que me dice es que, bueno, lo que quiero probar es que, básicamente, que A más B es igual a A más B, si no me equivoco. Bueno, las proyecciones. Y esto en realidad usted lo puede hacer simplemente con el dibujo. Ve que usted hace la proyección de este sobre este, ¿cuánto es esto? Esto es bueno, esto es la proyección de A. Y este otro pedazo de acá es la proyección de B. Entonces, ya que siempre le va a quedar una línea. El largo de esta línea es la magnitud de A más B y tiene dos partes. Una que es la proyección de A y la otra que es la proyección de B. Entonces usted lo puede hacer simplemente de esa forma. sí. No, yo apenas lo vi y estaba viendo que se podía hacer con el dibujo, pero no, al principio no se me ocurría cómo escribirlo, cómo demostrarlo de alguna forma, pero al Y final, con- digamos, lo que dicen, no sé si está bien, es hacer la proyección de A sobre A más B, más la proyección de B sobre A más B, y Ujú, usar una fórmula, una fórmula para los dos. sí, vamos a ver, entonces, vea que A punto A más B es
básicamente a al cuadrado más AB, esto es coseno de zeta. Y B punto A más B. Bueno, y este coseno de zeta no es este ángulo, es el ángulo entre A y B, que sería esto sería A al cuadrado más, no, sería B al cuadrado más AB coseno de zeta, ¿cierto? Proyección de A, proyección de B. Y lo sumo, entonces de A más proyección de B al cuadrado más 2AB coseno de zeta más B al cuadrado es igual a ya, bueno, y la proyección. Entonces, como la proyección, creo que tengo que dividir esto entre la magnitud de A más B. Entonces, esto dividido entre la magnitud de A más B y esto dividido entre la magnitud de A más B, ¿verdad? Porque quiero quitar ese factor de la... Es solo la proyección. Recordemos que si yo tengo A punto B, tengo A coseno de zeta B y la proyección es esta parte. Tengo que quitar el factor, ¿cierto? Entonces, por eso en esto tengo que dividir así. Y entonces, ok, la proyección de A más B es A al cuadrado más 2AB coseno de zeta más B al cuadrado dividido entre la magnitud de A más B. Y lo de arriba es la magnitud de A más B al cuadrado dividido entre la magnitud de A más B es igual a la magnitud de A más B. Así más o menos lo hizo. Sí, Sí, solo que digamos, ahí es que yo usaba una fórmula, pero digamos ahí que sí era igual a esto, que se dividía entre la magnitud, pero lo que no me quedó claro, digamos, porque se dividía entre la magnitud de A más B. sí, la magnitud, ok, entonces eso era por esto. A punto B es igual a coseno de zeta por B. Entonces, básicamente eso quiere decir, digamos, cuando yo proyecto, eh, sobre B, digamos que este es B, no necesariamente es unitario. Sí. Vea que la proyección del A sobre B en realidad no depende de la magnitud de B, de lo que depende de este ángulo. Depende del ángulo y depende de esta magnitud. Entonces la proyección en realidad sería A, A punto B dividido entre la magnitud de B. Porque simplemente esta parte de acá. Entonces, en esa fórmula ya no se necesita el ángulo. Eh, para la Ah, bueno, proyección. sí, sí, yo, Siempre sale. Lo que en realidad no se ocupa es la magnitud de B. Bueno, sí, dependiendo de lo que uno tenga, sí, pues sí la va a ocupar, ¿verdad? Pero en realidad vea que a lo que me refiero es que para la proyección de A sobre B no depende de B, depende solo de A y del ángulo entre ellos. sí. Entonces, está bien, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra consulta? Yo por mí ya era solo eso. Profe, yo también, yo estaba poniendo la atención a esto. Nada más una pregunta. Estas notas entonces están en el Drive. Yo las voy a subir ahí donde les dije, no me acuerdo dónde puse que las había subido.
Ah, hay una, yo puse un link donde dice apuntes de clase. Entonces, Ah, ok, ahí sí, sí. ahí lo subo. Bueno, profe, muchísimas gracias. Hasta luego. De nada, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.